Vale, vamos a ver el lore de las lunas. Señores, hagamos el evento. Mirad, vamos a hacerlo juntitos. Voy a ponerlo. Siotchik. Pues gente, déjame en paz el Siotchik, por favor. Vale, vamos a ver el evento. Keitaro, si nos quieres poner datos interesantes en el chat mientras veo el evento. Ah, ¿puedo preguntarle lo de Natcry? Sí. Keitaro, es que me han preguntado que si Natcry significaba algo en ruso y Cry significa borde en ruso y Nat significa, no significa nada, pero se parece a norte, en plan norte. Entonces mi conclusión es que significa como al borde del norte y va a ser como la nueva zona del mapa, ¿no? Algo así. Hombre, Snizhnia puede que esté en el norte. Claro, entonces no sé si tiene algo que ver o si me he fumado 3 porros porque en ruso significa algo así o no sé. Keitaro, usted es el maestro del lore. Suelte factos. Metralleta. Ah, mira, sí, hostia, sí. Ah, sí, prácticamente lo atinó totalmente el Keitaro. ¡No somos los feos! No tenemos nada que ver, ha sido suerte y casualidad. Mi conocimiento de otro idioma. Eso. Pues prepárense y Keitaro, si andas por ahí, ahora te escribo cuando acabe stream, porque esta semana, ¿te acuerdas, Keitaro, lo que te dije de lore con más personas y tal de lore? Va a ser esta semana y va a ser hablando del evento de las lunas, Keitaro. Así que prepárate porque va a ser cine. Y chat, prepárense también. Vale, las lunas. Las 3 diosas lunas que una vez dirigieron la celestesfera primordial y trajeron amor y pasión a todo el mundo. Ya no están entre nosotros. Keitaro, primera pregunta. ¿Las lunas tienen que ver con la luna carmesí de Arlequino o alguien dijo en el chat antes algo de la luna de Raiden y no sé qué polladas? ¿O son lunas que no tienen que ver con cosas que conocemos sino 3 lunas distintas? Ahora mismo sí, Arlequino desciende de una dinastía lunar. ¡Vamos, gente! Pero aquellos que siguen las mareas no han dejado de cantar y orar, pues una nueva deidad lunar está por regresar. O sea que alguno de los nuevos personajes tendrá que ver con la luna y lo demás. Espero que no sea Skirk. Pero anuncian un nuevo personaje, no un nuevo elemento, como comentabais antes. Va a salir un personaje, será diosa lunar, que no es Skirk. ¡Ojo, el Keitaro! Keitaro, cabrón, que luego los de Hoyover nos cortan los huevos. Calma. A ver, siguiente, señores. Dios, qué mal va, su puta madre. Hostia, cuánta vaina, ¿no? La gente de Notcry les rezan o algo así. Yo traduzco en idioma Razor lo del evento. Literal. Dice Keitaro. El sistema solar donde está Teyvat. Irán agregando info de forma diaria del lore o cosas del juego. Aún no se sabe en qué en concreto. Más arriba, si clicas las estrellas, te explican el lore de cómo murieron las lunas. Ah, añado información. Es verdad que he visto lo que dice Keitaro, que van a añadir contenido diario, pero es que además creo que fue Arth que lo puso en Twitter. También puso que no sé dónde pone que el evento va a durar 2 meses. 2 malditos meses a partir de ahora. Es decir, literalmente coincide con el final de esta versión, toda la 5.5 y el principio de la 5.6, que capaz en la 5.6 viene Skirk y en la 5.5 se liquea Skirk. Y tú no sabes quién es Skirk, ¿verdad? No, pero es una Skirk. Squirt. Squirt. Así que bueno, ahora si queréis también, le enseño a ella para que lo vea lo que es la cinemática de Skirk y todo, para que se ponga en contexto, que es muy épica y tal. Sí, pero dan protos. Mira, y se mueve con el ratón, mirad qué bonito. Esto se lo han currado, mirad qué bonito, tío. Me encanta todo lo que sea constelaciones, me encanta todo lo lunar. A ver. Qué bonito. A la sombra de la luz de la luna algo parece brotar. A ver, si las alas... Ya no canta. Pero se escucha muy bien, ¿eh? Mm. ¿Dónde hay que dar clic para que pasen cosas? Ah, Ahí. En la parte de arriba. En la pantalla de arriba. de verdad, qué mal feo, tíos. Es mi juego y no me la sé. ¡Uy, la de la bendición lunar! El mundo, sin el amparo de la eternidad, avanza hacia su fatalidad. Mas con el ascenso de la luna nueva, la rueda del destino volvió a girar. ¡Que te compren la bendi! Que te compren la bendición lunar y deja de ser un free to pobre, que no estás pagando y aportando al juego. Free to pobre. que te voy a poner tantos banners y te voy a dar tan poquitas protogemas que o juegas con bendición lunar o va a ser imposible jugar a Genshin Impact. Eso es lo que dice, traducido del coreano. Mentira. Ah, te refieres a esto, ¿no? Cuando la luna arcoíris se hizo añicos, la sombra carmesí se hundió en el mar profundo. Hay un vídeo que hice sobre hace unos meses, prácticamente explico todo. Uy, ¿qué, Keitaro? Cuidado con el spam, ¿eh? Que a veces te pasa. Cuidado, Keitarito. Que yo te quiero mucho, ¿eh? Pero también te piso.
Cuando la luna escarchada dejó de girar, los reinos se sumieron en la decadencia. ¿Tendrá que ver con la guerra de Teyvat? Cuando la luna eterna cayó, el cielo y la tierra se estremecieron. Pues ya está, ¿no? Ya no hay más. Este es el evento. Ya está. O sea, toda esta mierda ha conseguido como 40 millones de impresiones entre todas las redes sociales. ¿Solo esto? Qué buenos somos los de marketing de Hoyoverse, de verdad. Qué buenos somos, tíos, de verdad. Ahora le enseño a Askerka a nuestra amiga rusa. Resumen de todo, dice Keitaro, el que dice que tiene un vídeo de hace meses explicando todo. Así que no vayan a ver el vídeo de Keitaro porque seguramente no está siendo preciso con el lore. No, mentira, sí, seguro que es un videazo. Resumen de todo por si se escapan cosas. Posible nuevo elemento en Not Cry mencionado por Mabuike en la tarjeta del logro. ¡Ah! Eso es lo del nuevo elemento que hablábamos antes. O sea, que no eran pajas mentales. Lo del nuevo elemento era verdad lo que hablábamos antes, tíos. No era un nuevo elemento, de verdad, señores. Los colores del arco iris, el cual muestra huecos para otros futuros elementos. Uy, a ver eso, un segundo, que se me está poniendo dura. La intuición. Pero eso el oro, completa no sé qué. ¿Es esta? Sí. ¿Y los huecos qué son? ¿El que está entre el piro y el hidro? ¿Esto es lo de los huecos? Joder, es que también los lorecrafters se fuman unos porros también. Dice que leas eso. Diseño de tarjeta de presentación. La luz puede descomponerse. ¿Qué ha pasado, Phil? Una mosca que está colada. En innumerables colores. Pero las personas se detienen en los primeros 7 porque son perezosas para contar. ¿Sois perezosos para leer y para contar, chat? Quizá los elementos también sean así. Pues yo, la verdad... A ver, voy a decir mi opinión, que la dije ya una vez, pero la digo otra vez. Los lorecrafters sacan de donde no hay. Pero yo veo arriba el electro, el crío y el geo, y abajo veo el hidro, el dendro, el anemo y el piro. ¿Qué me queréis decir? ¿Me queréis decir, uy, pero Phil, pero ahí caben 2 y arriba caben 3? Pues no, la verdad. Yo creo que están repartidos así porque queda bonito. Yo creo que no cabe más, la verdad. Yo creo que no cabe más aquí. Yo creo que... Me suena a Keitaro, esto ya me lo dijiste una vez, no sé si en privado o en un stream, pero me lo dijiste sobre esta tarjeta también, ¿no? Pero yo creo que, a ver, es un poco de... Hay que tener mucha imaginación para decir, pues sí, hay huecos, ahí caben más elementos. Hombre, pues sí, pero la tarjeta habla de 7 y tenemos 7. Yo ya digo, mi opinión es que es verdad que los lorecrafters sacáis de donde no hay porque tenéis mucha imaginación y está muy bien y muchas cosas se aciertan, pero el lore al final también se trabaja sobre imaginación, sobre ilusiones y con todo respeto, no me estoy entendiendo con el lore, sino que funciona así, joder, como lorecrafter tenéis que reconocerlo porque sabéis que es verdad. Por eso dice siempre lo de los porros y tal, pero trabajáis mucho sobre decir 800 cosas y luego sobre 800 se aciertan la mitad. Entonces es como, yo dije eso. Ya, coño, pero luego la otra mitad no, ¿sabéis? Pero está bonito, puede ser. Ya, pero están diciendo que en el texto ponen los primeros 7, como que va a haber más. Eso es verdad. Si dijera los 7, pero están diciendo que los primeros Ya. 7. A ver, no, que yo no estoy negando que vaya a haber más elementos en Genshin, si lo hemos dicho antes, que va a haber seguro. Va a haber Quantum, va a haber luz y oscuridad seguro, Omni Quantum va a haber seguro. Elemento del abismo yo que sé si lo cuentan como Quantum. O sea, va a haber más elementos, no estoy diciendo eso, señores. Los lorecrafters venimos... ¡Ah, mira! ¡Está Azayara también! Señores, está en el chat de Azayara, voy a anunciarlo ya de una vez. Damas y caballeros, Azayara no lo sabe, pero ya yo... ¿Por qué me está mirando así? No sé qué vas a anunciar. Vale. Damas y caballeros, Azayara, primera noticia que tienes. Esta semana... No soy el CEO y no lo he calculado así, pero ya llevo hablando con Azayara un tiempo para que nos juntemos a hacer algo de lore y Keitaro ya lo sabe, así que hoy es oficial. Esta semana, muy posiblemente, pasado mañana, miércoles, Azayara ya me confirmará si es mañana o pasado, tendremos un podcast de lore hablando de todo el tema del evento de las lunas, con Azayara y con Keitaro. Para quien no los conozcan, Keitaro es un random y Azayara... No, mentira. Y Azayara los dos son dos personas muy importantes en la comunidad de Genshin Impact a nivel lore. Azayara tiene un canal de YouTube muy grande con muchísima información que hemos visto mucho en stream también, y Keitaro a través de Twitter, y ahora está haciendo directos y su canal también está creciendo bastante, siempre también fue una referencia de lore en la comunidad de Genshin Impact. Así que, señores, pongan cine en los comentarios, pongan cine en el chat, y esta mañana o pasado, ahora hay que confirmar, se viene una explicación bien sexy, bien grande, y un podcast
durante mucho tiempo sobre todo esto de las lunas, hablando de Nuevo Elemento, sobre Notcry, sobre Sniesnaya, sobre... A lo mejor está una rusa también para concretar cosas de Sniesnaya con los nombres. Sobre Skirk, sobre lo que puede venir a la 5.6, sobre si puede ser o no que venga una zona que no sea Sniesnaya y venga como relleno. Así que cine, señores, ganamos, ponen por ahí cine por ahí en los comentarios.